desde el barrio Jara, Paraguay. Transmite Radio Fátima Online. Teléfono 021-297-463. Dirección Teniente Ventre y de la Virgen. Radio Fátima Online. Sintonizanos. Aquí en Paraguay, miércoles 3 de marzo, empezamos un nuevo mes, Lupe, un día bastante caluroso el día de hoy, ¿verdad? Así mismo, hola Marce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo gigante también a la audiencia que nos sintoniza en otra edición más de nuestro programa Viva Voz. Hoy miércoles 3 de marzo, ya rapidísimo va avanzando este 2021. Prácticamente enero, el mes más corto, en un abrir y cerrar de ojos se fue y ahora entramos con todo ya en marzo y parece que ya nos están sujetando 3 días de entrada. Y sí, también hoy tenemos un programa bastante especial, nos va a estar acompañando desde Argentina, una persona a quien yo admiro mucho, he seguido siempre en las redes sociales. Y Lupe, a ver si nos presentamos al invitado de hoy. El día de hoy va a estar acompañándonos el licenciado en filosofía, Juan Carlos Monedero. Él es docente, es escritor, es educador y es autor de Lenguaje, Ideología y Poder, también el libro proclamado por el padre Alfredo Sanz y el doctor Antonio Caponeto. Así que rápidamente entonces, Marce, vamos a estar compartiendo esta entrevista de la que yo creo que vamos a aprender muchísimo más acerca de este gran docente y educador. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados. Acá desde Argentina los saludo con mucha ansiedad, con muchos deseos de conversar con ustedes. Qué gusto compartir contigo, y hoy tenemos un tema bastante especial sobre lo que es la filosofía cristiana. Va entonces a adentrarnos un poco en lo que consiste este tema el profesor Juan Carlos. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo podemos entender esto de la filosofía cristiana, profesor? Será un placer conversar sobre estos temas. Filosofía es el conocimiento de la realidad a partir de las primeras causas. Es el conocimiento donde se degusta, se saborea las cosas como son. Por eso es que la filosofía tiene que ver con el amor. Filo es amor, sofía es sabiduría. Cada vez que hablamos de la filosofía hablamos del amor. Y hubo filosofía antes del cristianismo, por supuesto. Cuando el cristianismo irrumpe en la historia humana, modifica las condiciones en que las personas filosofan. Y entonces, a través de la revelación cristiana, llega una gran ayuda para la razón humana, y esta queda auxiliada para poder llegar a otras verdades que quizás podía haber descubierto por sí misma, pero que de hecho no había llegado, como por ejemplo que Dios es uno, el monoteísmo, la ley natural, un perfeccionamiento de la ley natural, la ley moral. Y muchos grandes sabios de la antigüedad encontraron en el cristianismo la respuesta a sus preguntas. Por ejemplo, también el pecado original. Entonces, por vías no filosóficas llegan verdades filosóficas. Y a ese cuerpo de doctrina lo llamamos filosofía cristiana. Ya. Entonces podríamos decir que aparte de la revelación, nosotros podemos llegar al conocimiento de la existencia de Dios a través de la sola razón, usando la filosofía como herramienta. Así es, estimado, así es. Por supuesto que aquello que descubrimos de Dios según la razón es inferior a lo que sabemos de Dios por la fe. Por la fe sabemos que Dios se encarnó en Jesucristo, que hay 3 personas. Por la fe sabemos que el Espíritu Santo es una de esas 3 personas, que es distinto al Padre, distinto al Hijo. Por la fe sabemos que Jesús se encarnó en la Virgen María.
que la Virgen fue tal antes, durante y después del parto, pero por la razón podemos también descubrir un montón de cosas de Dios que, si bien no son la fe, son como una propedéutica a la fe, son como una preparación a la fe. Por ejemplo, la observación del carácter del mundo como un diseño, el diseño que tiene el mundo está diseñado inteligentemente, nos remonta a un diseñador. ¿Sí? Es decir, yo infiero que existe un diseñador porque veo un mundo diseñado. Yo infiero que existe un ordenador porque veo orden en el mundo. Y ese diseñador y ese orden son fruto de una actividad personal. Entonces, lo que el hombre puede llegar por sí mismo es a vislumbrar la existencia de alguna suerte de poder superior, personal, que diseñó el mundo y lo ordenó. A ese poder, a esa inteligencia y voluntad suprema, que desde la filosofía llegamos como a arañar y a rozar con nuestra inteligencia, desde la fe se nos revela como el Dios Todopoderoso, eterno e inmutable. Y así se da la perfecta síntesis entre razón y fe. Ya. Estudiando un poco lo que buscaban los filósofos precristianos en la búsqueda de eso, a lo que ellos llamaban el logos. Podemos decir entonces que lo que decía el apóstol San Juan al inicio de su evangelio coincide con eso del logos del que hablaban los filósofos, tanto, no sé, Platón, Aristóteles. Así es, estimado, coincide como tú dices muy bien. En el inicio del Evangelio de San Juan dice que el logos, o la palabra, o el verbo, ¿no? Palabra y verbo es una traducción que usamos en castellano, pero logos es la palabra en griego. Bueno, San Juan dice que el logos ilumina a todo hombre que viene al mundo. ¿Sí? Sí. Entonces, todo hombre que viene al mundo tiene de por sí una capacidad innata para conocer la verdad. Ahora, ese hombre luego tiene que explotar esa capacidad, trabajarla, ejercitarla, hacerla pasar de la potencia al acto. Pero en el hombre ya hay como un impulso natural hacia el conocimiento. Es lo que decía Aristóteles: todos los hombres, por naturaleza, desean saber. No hay ningún hombre que no desee saber. Y de hecho, cuando al hombre no le interesa saber, es que ya está recayendo en un comportamiento, en una conducta antinatural. Porque lo que nos interesa es saber. Si yo te digo a ti que alguien te estafó, tú vas a querer saber quién fue. ¿Sí? Claro. Entonces, saber es un impulso natural. Y ese impulso natural está en nosotros como una semilla del verbo, ¿sí? Como un poder embrionario que Dios nos participa y que nos impulsa a conocer la verdad. Bien, esos sabios precristianos buscaban la verdad. Y en ese sentido eran cristianos antes de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Y todo aquel que busca la verdad, en el fondo busca a Cristo. Sí. Me llama mucho la atención porque últimamente yo estoy profundizando más en lo que es la filosofía, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención unas partecitas en donde hablaba sobre la filosofía cristiana dentro del programa, pero el autor de este libro, no recuerdo el nombre, decía que la filosofía cristiana no era más bien una filosofía, ya que tiende más a ser más bien hacia la religión. No quería el autor asumir justamente la postura filosófica que muchos santos incluso llegaban a tener, y la concepción que ellos daban, y la forma en que se puede llegar a tener conocimiento acerca de Dios por el uso de la razón. Y ellos, el autor de este libro no quería aceptar
que existe una filosofía cristiana, sino más bien decía, no es filosofía, la filosofía cristiana no es una filosofía en sí, sino más bien es un conjunto de creencias y lo podemos comparar y llegar a la conclusión diciendo que es más bien una religión nada más, la práctica. ¿Qué puede decirnos al respecto, profesor? Puedo decir que es un debate que se viene dando por lo menos hace casi un siglo. En la década del 30 del siglo pasado hubo grandes filósofos que debatieron este tema. Van Steenbergen, por ejemplo, Jacques Maritain, un gran filósofo católico que luego desbarrancó en política, Etienne Gilson, Martin Heidegger. Lo que te puedo decir es que todo depende de cómo se conciba la filosofía y de las relaciones con la revelación cristiana. O sea, para aquellos filósofos para los cuales la revelación cristiana es simplemente un sentimiento, muchos piensan que la fe es un sentimiento, es lógico que no acepten la existencia de la filosofía cristiana. Sí. Y ahora, ¿qué pasa cuando el filósofo que niega la filosofía cristiana por ahí sí es cristiano y no es que dice que la revelación es un sentimiento, sino que dice que la revelación es verdad, pero que no existe filosofía cristiana? Ahí estamos ante un problema más grave, un tema más difícil de discutir. Yo creo que lo que hay que entender es que la relación entre la razón y la fe no es extrínseca, es intrínseca. Y entonces, que aunque existan verdades que el hombre puede conocer por sí mismo, de hecho, esas verdades le llegan por la revelación cristiana, por la Biblia, por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento. O sea, de hecho, por ejemplo, aunque el monoteísmo sea una verdad a la cual el hombre puede llegar por sí solo, sin embargo, el monoteísmo termina imponiéndose cuando predomina el cristianismo y no antes. El mundo pagano era politeísta. Además, todas las verdades que la revelación cristiana enseña, aunque puedan ser descubiertas por la razón, son confirmadas por la autoridad de Dios. Porque, por ejemplo, la ley natural se había descubierto antes, ¿sí? Tú vas a ciertos juristas romanos y te hablan de una ley natural, fundamento de las leyes escritas, ¿sí? Pero tiene un mayor peso que Dios mismo confirme la existencia de esa ley natural, por lo que Dios está confirmando y está como rubricando como verdadero un hallazgo de la razón humana, ¿sí? Entonces tú tienes en Romanos que San Pablo confirma la ley natural, ¿sí? Entonces no es lo mismo la seguridad que tiene el cristiano, de que el cristiano dice Dios valida este conocimiento, a la seguridad que tiene una persona que no es cristiana, llega a un conocimiento que sí es verdadero, pero llegó por sí mismo. Entonces, también la filosofía cristiana de alguna manera fortalece y robustece otras verdades ya descubiertas por el mundo pagano. Yo había visto un debate que usted tuvo con un argentino, creo que de Salta, también estudioso de la filosofía y cristiano, pero él decía que no podía haber filosofía cristiana justamente, usando de ejemplo la Suma contra los Gentiles de Santo Tomás, en la que según él decía que Santo Tomás hace filosofía porque no usa la revelación en ese momento,
y que cuando hace la suma teológica sí lo hace y que ahí hace teología, como separando, ¿verdad?, teología y filosofía. Y yo tengo una opinión y quiero que usted me corrija, ¿no, profe? De que la revelación nos adelanta, antes de usar la razón para llegar a esas verdades, cosas que son reales, y que el mismo Santo Tomás en su filosofía, que como usted la llamó también, que yo también coincido con ustedes, que es filosofía cristiana, lo que hace es describir esas realidades usando el realismo aristotélico. O sea, el llegar a esas verdades que son las mismas verdades que son reveladas. No es una cuestión imaginaria, que la fe no es una cuestión de decisión, como yo decido creer en algo que no confirmo, sino que cada uno puede elegir qué creer, y entonces cada uno elige su religión, como si de eso no dependiera la vida de alguien, si no dependiera de eso la salvación de una persona, sino que simplemente fuera como elegir un club de fútbol, un cuadro de fútbol, lo que le dicen allí en Argentina, que soy de Boca, que soy de River, y yo tengo entendido que no es así, porque si una fe es la verdadera, las otras no podrán serlo, por el principio de no contradicción. Corríjame si estoy equivocado, profesor. Yo creo que tienes razón en el hecho de que si una fe es verdadera, las otras son falsas. Eso es precisamente lo que el relativismo que abunda en los medios de comunicación, en las cátedras, en los libros, en los documentales, en los programas de televisión, en internet, en muchos lugares, quiere negar. O sea, tenemos que aceptar las consecuencias de que existe una verdad y que negar esa verdad es caer en el error, como mínimo. Ustedes saben que fuera de la verdad se puede estar de cuatro maneras. No solamente está el error, pero también está la confusión, ¿sí? Está la mentira, ¿sí? Entonces, no todos los que están por ahí en el error están claramente en la mentira, porque para eso sería necesario que estén deliberadamente en ese error. Y eso no lo podemos saber a priori, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy importante esto que tú dices, porque no justamente nadie lo dice, porque esto debería ser el fundamento de una correcta evangelización, de un apostolado y de una discusión con evangélicos y protestantes, que yo creo que ellos, algunos, lo tienen en claro esto. O sea, de que podemos tener muchas cosas en común, pero en aquellas que estamos y tenemos diferencias, si yo estoy equivocado, ellos tienen razón y viceversa, ¿sí? Entonces, eso es un apostolado, un sano ecumenismo y una evangelización católica. Ahora, lo otro, que es el relativismo, que es diplomacia, que es abrazarnos, darnos besos, qué lindo que están, todos tenemos la verdad y nadie cambia, y nadie debate, nadie intenta convencer al otro, bueno, eso es un falso ecumenismo, pero lamentablemente es lo que abunda. Entonces está muy bien que tengamos presente este criterio que tú dices, estimado David. Sí, yo más bien preguntaba también porque me parece que lo que quería hacer con buena intención el compañero de Salta es como que discriminar a la revelación. Y yo creo que lo que diga la revelación no son, si son realidades sobrenaturales que sobrepasan la naturaleza, igual no la contradicen, en el sentido de que también vienen del mismo autor de la naturaleza. O sea, son también cosas reales, no son cosas mitológicas. Y pasando también a otro punto, para ir adentrándonos ya al tema que usted nos ha sugerido,
positivismo científico que hay últimamente, en el que prácticamente no se puede llamar verdad a una verdad que no sea demostrada científicamente. Esta, esta adoración al método científico y a considerar solamente verdad aquellas cosas probadas con el método científico. Pero en cambio hoy vivimos en un tiempo en el que hasta se niega esas verdades científicas como la biología, etcétera, y se cambia inclusive el lenguaje. Usted ha escrito un libro dedicado exclusivamente también a este tema del lenguaje y cómo se lo utiliza como instrumento de poder inclusive. ¿Cómo se relaciona eso con la filosofía? De una manera muy profunda y muy íntima. Primero porque la palabra, como dice Aristóteles, es lo que nos configura como humanos. Ningún ser animal, ningún insecto tiene palabra. A lo sumo los animales pueden producir sonidos, chirridos, pero no poseen la palabra. Dice Aristóteles que la palabra, la naturaleza se la ha dado exclusivamente al hombre. Y agrega, para significar lo justo y lo injusto. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, la palabra es un asunto que tiene que ver con el hombre. Pero nosotros por la fe sabemos que esa palabra, el hombre no es el origen de esa palabra, sino que participa de la palabra que es Dios. Con este contexto, con este marco de comprensión, podemos avanzar. Y entonces descubrimos influencias recíprocas entre el pensamiento y el lenguaje. Es decir, la forma en que pensamos influye en la forma como hablamos. Y la forma en que hablamos influye en nuestro pensamiento. Por eso no es lo mismo hablar, esto lo digo específicamente para los que nos están escuchando, si son personas del ámbito de la educación, no es lo mismo hablar de construcción del conocimiento, que es una palabra construcción que tiene un sabor bastante cientificista, a mí no me gusta construcción, que de apropiación del conocimiento. No es lo mismo hablar de construcción de la realidad que de descubrimiento de la realidad. La realidad no se construye, la realidad se descubre, se devela, quitar el velo, eso es develar. Sin embargo, hoy en filosofía se intenta enseñar que la realidad es construcción, que los valores morales son construcciones y que hasta incluso la ética, las normas, digamos, sociales son todas construcciones, y ya se ha llegado a un punto en el que la historia es construcción y hasta el sexo es construcción. Y por eso nos podemos construir a nosotros mismos. ¿Sí? Y ahí tenemos la locura de la ideología de género, que ya para mí ya no estamos en la etapa de ideología de género, estamos en la etapa de despotismo de género. Pero ese despotismo de género, donde cada uno se autoconstruye y se autopercibe de cualquier manera, no cayó en un paracaídas. Viene a caballo de toda una filosofía constructivista que hemos alimentado durante décadas. Entonces, si yo construyo la realidad, si las cosas son lo que son para mí, si yo determino los valores morales, si para mí el aborto es bueno porque lo pienso yo, si para mí la eutanasia es un derecho porque a mí me parece, bien. Si las drogas son lícitas porque para mí sí, bueno, entonces eso en algún momento llega a la locura de la ideología de género. Entonces lo que tenemos que hacer no es criticar solamente las consecuencias, sino atajar las causas, ir al núcleo, ir a la raíz y atacar la raíz con toda la fuerza y con toda la crítica argumentativa que tenemos, que es mucha. No sé si se me escucha, profe. Quería comentarle algo acerca de un planteamiento a nivel educativo que nosotros
habíamos tenido en su momento docentes, directores y muchos aquí en Paraguay. Aquí en Paraguay se habían reunido en muchas ocasiones por cursos, talleres y demás. Y lo que ellos buscaban, y me llama mucho la atención que usted menciona justamente, es el tema de construir el conocimiento, construir una educación nueva, una educación diferente que le va a ayudar al alumno, al niño o al joven a forjar esos conocimientos, pero de una manera que el propio niño vaya construyendo esos saberes. En el sentido de que aquellas cosas, aquellas materias o aquellas ciencias que al niño no le interesa, no se le debe de enseñar. O sea, ¿para qué le voy a enseñar algo que no le va a servir en el futuro si es que se quiere dedicar a hacer otra cosa? No sé si me doy a entender o ya entiende para dónde va la pregunta. Te das a entender, y lo que tú vives ahí en Paraguay es parecido a lo que nosotros vivimos acá en Argentina. También es cierto que se habla de construcción del saber y se hace demagogia con los chicos, diciéndole que, sigamos la pauta del interés. No es el interés del chico, es el interés del adulto que lo quiere ideologizar. Primero que nada. Porque los chicos, por lo menos en ciertas edades, a veces tienen intereses muy sanos. Y los chicos tienen, sobre todo, un interés muy grande por conocer la verdad, por la justicia y porque no los engañen. Una de las cosas más terribles que se puede hacer con un niño es engañar. Entonces, si el niño quiere saber la verdad, y si ese es el interés, ellos se la están ocultando. Por eso es que el paradigma de la construcción tiene que ser desechado, es filosóficamente inconsistente, es anticristiano. Y lo que tenemos que nosotros es restaurar el paradigma del descubrimiento de la realidad. O sea, el hombre, la inteligencia humana, no construye, pasa de la potencia al acto, es otra cosa, es una cosa superior. Tenemos que usar el lenguaje, justamente, estamos usando el lenguaje aristotélico tomista. El paso de la potencia al acto. Esa es la terminología que debemos utilizar los educadores católicos. O sea, la inteligencia humana pasa de la potencia al acto, pasa de estar en potencia de conocer a estar en acto de conocer. ¿Y gracias a quién pasa a estar en acto? Gracias a un auxilio, a un maestro, a un artista del conocimiento que ya caminó ese camino, pero que lo puede ayudar con un buen método. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, esto implica rechazar el paradigma de la construcción, porque los saberes no se construyen de ninguna manera. Los saberes se descubren, los saberes se apropian. El saber, en todo caso, además, tiene una relación íntima con la inteligencia humana, no extrínseca. Pero cuando nosotros sacamos estas palabras, por ejemplo, otra palabra que ellos sacan es espejo, especulación. La inteligencia es como un espejo de la realidad en el sentido de que refleja la realidad. Pero a ellos no les gusta esa palabra y por eso buscan sacar también la palabra especulación, contemplación, no les gusta. Entonces, según la forma en que hablemos, serán los conocimientos y las ideas que queramos transmitir. Por eso, si nosotros estamos en contra de esta filosofía constructivista y anticristiana, por favor, no cometamos el error gravísimo de hablar usando las palabras del adversario. Por eso que tampoco podemos decir género. Yo no puedo decir hay dos géneros. No hay dos géneros, hay dos sexos. Hay dos sexos. ¿Sí? Los géneros déjenlo para la ropa, o para los colores. Para la música, para la literatura. O para la música, o para las películas. Pero hay dos sexos. Entonces, tenemos que hablar con palabras que remitan a una realidad en sí. Y no hablar con términos propios del progresismo cultural o peor aún de la ideología de género. Sí. Y también en este proceso que se está dando de transformación educativa aquí en Paraguay, con financiación de la Unión Europea, la Organización de Estados Iberoamericanos,
se hablaba sobre la construcción de la personalidad, de la construcción de la educación, y como usted lo aclaró tan brillantemente, de que nosotros debemos descubrir y encontrarnos con la verdad, y sin hacer este desprendimiento como ocurre muchas veces a algunos amigos cristianos que quieren desprender la fe de la ciencia y todo. O que la fe y la ciencia son totalmente incompatibles. Claro, como que están en cajitas aparte. Están peleadas. Están en cajitas aparte. Y creo que esto viene ya de tiempo atrás. De, por ejemplo, cuando se quiso poner en cajitas de conocimiento, ¿verdad? Desde los enciclopedistas. Yo por lo menos creo así. De que ponemos en una caja, esta es la ciencia, que su objeto de estudio es esto y hasta ahí. Y tiene ciencias conexas, pero como que no están dentro de un todo, que no existen universales. Y mucho ya escuché, yo no sé, aún no he leído sobre el paso que el antes y el después que hizo Guillermo Ockham al respecto. Se podría decir que ahí inicia un proceso de dinamitación de la filosofía cristiana con Guillermo Ockham y el nominalismo. Sí, de hecho, Ockham era un tipo inteligente, sin ninguna duda, pero los historiadores de la filosofía dicen que con Ockham comienza el nominalismo. El nominalismo, justamente como su nombre lo indica, viene de nombre. Para los nominalistas, las cosas son absolutamente particulares, no hay esencias, no se pueden conocer, y entonces simplemente agrupamos cosas parecidas bajo un nombre común. Entonces, eso era lo que decía Ockham, y tanto es así que Ockham, dentro de la tradición cristiana, porque Ockham era católico, pero empezó con el tema o mejor dicho, siguió con el tema de la doctrina de la doble verdad. Y eso desembocó en Lutero. Tanto es así que Lutero llegó a decir la palabra clave, dijo, Ockham, mi padre. Ockham, mi padre. O sea que en el pensamiento de Lutero, Ockham había tenido una influencia decisiva, sobre todo por la tendencia antiespeculativa de Ockham. Ustedes recordarán esto del voluntarismo de Ockham, de que Dios podía realizar o ejecutar algo absurdo, ¿sí? Entonces, en Ockham no es la inteligencia primero y la voluntad después, es la voluntad primero, ¿sí? Por eso es cierto que con Ockham empieza como la primera grieta fuerte de la cristiandad, imperceptible para esa época, ¿no? ¿Quién lo diría? Pero los historiadores dicen que Ockham es uno de los que primero, siglo XIV si no me equivoco, de los que empiezan a generar las primeras fisuras en el edificio de la cristiandad europea. Entonces, como que eso de la doble verdad es como desprender las verdades divinas de las verdades naturales o mundanas, o ¿cómo sería? Para aclarar. Naturales, sí, mundanas me parece que tiene una connotación más negativa. Terrenales, podríamos decir. O materiales. Sí, materiales. te escucho. Sí. Las verdades materiales. Creo que Santo Tomás hablaba de la causa segunda para explicar eso. Así es. Yo mucho no sé, soy ¿cómo se dice? Un novato en estas cuestiones de filosofía, profesor.
Todos somos un poco novatos, no te preocupes. Y, y hay un tema también que siempre ha generado mucha controversia y hasta dudas. Recuerdo una vez viendo un video del señor Roberto Helguera, en el que hablaba de lo que pasa en los colegios católicos hoy, y hablando mucho también sobre lo que es la educación, que el estudiante, el hijo, que el padre católico le manda a su hijo al colegio y escucha clase de religión y le dice que Dios creó el mundo en 7 días, y termina esa clase, viene el profesor de biología y le dice, bueno, el mundo existió desde tal año, tantos millones de años pasaron, y luego viene un ser unicelular, luego uno multicelular, y esto se divide así en familias, animal, vegetal, hasta llegar al hombre. Esto de la famosa teoría de la evolución de Darwin, y que de repente parece chocar con lo que dice el Génesis. Y muchos cristianos se sienten muy confundidos hoy en día sobre este tema. Si realmente la fe o las Sagradas Escrituras, la revelación, contradicen o no lo que pueda decirse y comprobarse con la ciencia. Usted también ha investigado sobre ese tema y los problemas que tiene esta teoría, por lo menos la de los darwinianos, los de Darwin en adelante. Así es, a mí es un tema que me fascina, me parece un tema interesantísimo, muy profundo, y que a mí me pasó algo parecido a lo que tú decías, pero me pasó del otro lado. O sea, yo trabajé en un colegio católico donde, gracias a Dios, no teníamos esa contradicción. Pero lo cierto es lo que tú dices, habitualmente tenemos esa contradicción. En tal horario el profesor de catequesis enseña una cosa y parece que en la hora siguiente el profesor de ciencias naturales o de biología enseña otra. Lo que pasa es que ha habido una gran manipulación de la opinión pública, una manipulación de la ciencia y una tergiversación de los descubrimientos y los resultados científicos. En primer lugar, el primero en objetar la teoría de Darwin fue Darwin mismo. Si tú vas al capítulo 6 del origen de las especies, el capítulo 6 se llama Objeciones a la teoría. Y él se formula sus propias objeciones. Entre ellas la famosa objeción del registro fósil, y creo que es muy conocida esto del eslabón perdido. Este tema a los chicos les encanta, junto con el tema de los dinosaurios. Sobre todo a los adolescentes les fascina el tema de los dinosaurios y el tema de la evolución y el Big Bang. Pues bien, ¿cuál es la cuestión? Que cuando surgió la teoría de la evolución, no tenía pruebas, elementos a su favor, pero lo que hacía era cuestionar el relato del Génesis. Hola, te escuchamos. El relato y ahí se había quedado usted. Hola, profe. Parece que hay un pequeño inconveniente en cuanto a la llamada con el profesor. ¿Se cortó la llamada? No. ¿Está en silencio? Sí. ¿Sí? ¿No escucha, profe? Se silenció la llamada. ¿Se silenció? Sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, te escuchamos. Ahora sí. Volvimos. Parece que Darwin no quería que esté hablando y boicoteó la red. Bien. Cuando la teoría surge en la segunda mitad del siglo XIX, Sí.
es aceptada no tanto por la evidencia que tenía muy poca y era una evidencia circunstancial, sino porque destruía o por lo menos cuestionaba el relato del Génesis. ¿Por qué? Porque en el relato del Génesis vemos que hay creación separada. 6 días donde Dios crea a seres que no tienen una conexión entre sí. En un primer día crea unos seres, en el segundo otros, tercero, cuarto, quinto, ¿sí? Sí, sí. Mientras que la teoría de la transformación, así se la conoce, sostenía que de un primer ser procedían por transformaciones graduales todos los demás. Y que todos los seres estaban conectados a través de un enorme árbol de la vida. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros los seres humanos teníamos un ancestro común con los monos, y a su vez los monos un ancestro común, no sé, con los caballos, con los mamíferos, con los pájaros, y que en última instancia todos veníamos de los peces y en última instancia de un ser unicelular, ¿sí? En algunos círculos racionalistas, agnósticos, ateos, esa teoría fue recibida con los brazos abiertos, no por la evidencia que tenía, sino porque era una teoría que le venía de, como dicen los españoles, le venía de perlas para atacar la fe cristiana. Encajaba, cuajaba perfectamente con una crítica científica o pretendidamente científica a la fe cristiana. Además también una teoría que tenía cierto sabor relativista. ¿Por qué? Porque según Darwin, todos los seres se transformaban lentamente en otros, ¿sí? Y entonces eso empalmaba muy bien con la idea de que la moral cambia y las cosas nunca son lo que son y que todo se transforma, etc. Entonces la teoría de la evolución satisfacía a los relativistas y satisfacía a los ateos, satisfacía a los racionalistas. A finales del siglo XX se descubren las leyes de Mendel y la teoría de la evolución sufre una crisis. ¿Por qué? Porque las leyes de Mendel parecían contradecir los postulados de Darwin. Y entonces hay una gran discusión dentro de los darwinistas y hacia los años 30 se forja una reinterpretación del darwinismo originario. Esa reinterpretación se llamó neodarwinismo, ¿sí? La famosa síntesis moderna. Esta síntesis moderna seguía afirmando que el cambio era gradual, que todos los seres procedían de un único ser, y entre estos autores había distinto grado de hostilidad a la religión. Algunos eran agnósticos y otros eran directamente ateos, pero todos partían de la base de que no había Dios, o Dios no había intervenido en la evolución, ¿sí? Entonces la evolución no tenía una dirección. Y esto llega a su cumbre en la famosa frase de Monod. Monod, evolucionista ateo, dijo: no, el hombre es el fruto impensado de la evolución. Dice, fue por azar, fue por casualidad. Nuestro número, dice, con cierta gracia, dice, nuestro número salió en el casino de Monte Carlo, ¿sí? O sea, fue absoluta casualidad que la evolución desembocara en el hombre. Ahora, hay un montón de evidencia que se fue gestando, acumulando en el siglo XX, que cuestiona el origen gradual de las especies. Hay un montón de evidencia paleontológica que refuta el origen gradual. Por ejemplo, la explosión cámbrica. O sea, se ha descubierto que en el Cámbrico, en el registro fósil perteneciente a la época cámbrica, aparecen ciertas especies y no se las puede conectar con las del periodo anterior. Entonces ahí no hay
algo gradual, hay un salto. Incluso Richard Dawkins, un famoso evolucionista de la actualidad, dice que el tema del Cámbrico no lo puede entender, porque dice es como si las especies hubiesen sido plantadas ahí, dice, sin ninguna historia evolutiva. O sea, tiene especies en el precámbrico muy básicas, tiene luego especies en el Cámbrico muy complejas. Y dice, ¿cómo puede ser? No hay tiempo para que evolucionen tan rápido. Y después tenemos la crítica de Stephen Jay Gould, paleontólogo evolucionista, que él mismo dice que todos estos árboles hay que desecharlos, porque la teoría del cambio gradual no se corresponde con la evidencia paleontológica. Y por eso él propone que ya no es que la evolución ocurra lentamente, sino que hay evolución en saltos, evolución rápida. Ahora, si yo digo evolución rápida, ya no digo lo que estaba pensando Darwin. Bien, la teoría se viene reformulando, se viene reciclando hace décadas. Y acá hay una cierta trampa. ¿Por qué? Porque la gente recibe la información de que la teoría está probada, ¿no? O sea, si vos le preguntás a cualquiera en la calle, ¿qué te va a decir? No, la evolución está probada, está totalmente demostrada. Y no es así. Hay un montón de evidencia contraria a todas las teorías de la evolución, del pasado y del presente. Entonces, ¿qué nos queda de la teoría de la evolución? Ahora, cuando esto no lo explica nadie, por eso es tan valioso que estemos hablando de este tema en este momento. Ahora, cuando yo tengo esta teoría debilitada, donde no tengo ningún punto que no sea cuestionado, donde los mismos evolucionistas la cuestionan, donde hay ateos, grandes ateos, por ejemplo Richard Lewontin, que admite que la ciencia en manos de los ateos genera explicaciones ateas sin importar cuán contrarias sean a la evidencia, porque lo único que no se puede permitir es un pie divino en el umbral de la puerta, ¿no? Cuando yo veo todo esto, digo, ¿qué tiene que ver el Génesis? O sea, ¿cuál es nuestro complejo de culpa o de inferioridad con el Génesis? Yo no tengo que negociar nada. O sea, todos los indicios nos llevan a esto. Parece ser como si el origen de la vida fuese un problema que está más allá del conocimiento científico. Básicamente no sabemos científicamente cómo surgió la vida. Sabemos cómo no pudo ser. O sea, conocemos aquellas afirmaciones falsas, no la verdadera. Ahora, si esto es un misterio, parece que lo es, entonces no existe ningún dato que nos podamos levantar contra el relato de la fe del Génesis. Porque además la palabra día en Génesis, ¿sí?, que en hebreo se dice yom, tiene dos significados. Puede significar el día solar de 24 horas o puede significar un periodo indeterminado de tiempo. Entonces, si ustedes van al famoso libro de Enrique Denzinger, dice que se puede interpretar de las dos maneras. La Iglesia no ha definido en cuál sentido interpretarlas. Ambos son lícitos. Entonces yo puedo interpretar perfectamente que los 6 días del Génesis no son 6 días solares, 24 horas por 6. No, yo puedo interpretar como que son 6 periodos de tiempo. ¿Cuánto? Indeterminado. Y no tengo ningún problema. No hay ningún dato científico que me pueda tirar para atacar ese relato religioso. E incluso más, hay algunos datos científicos
que parecen respaldar el dato religioso. Por ejemplo, el de la Eva mitocondrial o el Adán cromosómico. Se ha estudiado que hay la mitocondria femenina parece ser que remite a una primera mujer hace 200.000 años en África. Y lo mismo con el cromosoma masculino. Entonces, hay indicios de que la primera pareja humana habría vivido cerca de África hace 200.000 años. Por supuesto, son hipótesis, pero si ustedes van y googlean Adán cromosómico o la Eva mitocondrial, van a encontrar que hay hipótesis científicas que son perfectamente compatibles con el relato de género. Profe, Sí. te interrumpo un poquitito porque me parece muy interesante lo que estás comentando y volvemos otra vez a lo que sería la educación tanto en las aulas como en las universidades, ¿verdad? Aulas por los niños, los jóvenes y las universidades ya por los jóvenes para adultos, ¿verdad? En vista a que vos nos estás comentando acerca de varias críticas que tiene la teoría de la evolución, ¿verdad? Como para tratar de refutar de cierta manera y que no es la única información y la única verdad, entre comillas, ¿verdad? Que se puede mostrar. Aún así se sigue enseñando que esa es la única verdad y que prácticamente esa es el origen de donde nosotros venimos. No, Parece que los dogmáticos son otros, ¿eh? solamente eso es lo que te enseñan. No hay otra cosa. Hola. Hola. Sí, sí. Sí, escuché todo, pero no escuché bien la pregunta. No. Sí, perdí la pregunta. Sí, que pareciera ser que en las aulas igual se sigue enseñando eso como una verdad como absoluta. una verdad absoluta. Sí, es cierto, en las aulas, en los profesorados católicos, o sea, en los profesorados del Estado, o sea, la evolución es como la verdad oficial de la biología humana. O sea, para que nos entendamos, el concepto de lo políticamente correcto creo que todos ustedes lo manejan. Y seguro que la mayoría de nuestros oyentes también. Bien, así como hoy lo políticamente correcto es la perspectiva de género y a nadie o a casi nadie se le permite escribir y trascender en los grandes medios si no se doblega ante la ideología de género, algo parecido pasa acá con la ciencia y la evolución. O sea, una persona que tuviese un pensamiento independiente en el tema de la evolución, aún sin llegar a esta crítica tan fuerte que estamos haciendo, tiene su carrera académica obstaculizada. Es decir, se juega con el deseo de notoriedad. Se le dice, no es que se lo dice así verbalmente, pero se le da a entender. Tú quieres trascender, tú quieres ser conocido, tú quieres publicar, bien, cállate la boca. Entonces en este tema, no molestes, no seas molesto, no digas estas verdades incómodas. Repite como un loro lo que todos dicen. Y listo. Ahora, si tú hablas, si tú cuestionas, si tú piensas, si tú tienes el valor, si tú tienes coraje, si tú eres un espíritu auténticamente libre, te la vamos a hacer muy pesada. Sin ir más lejos, yo tuve un debate con este tema en la facultad de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, en Buenos Aires, Argentina. Y nunca me dieron el video del debate. Y tampoco lo publicitaron. Y tampoco hice una reseña del debate. Yo tengo el video del debate porque alguien lo grabó. Pero las facultades no están interesadas en que este tema se cuestione. Cuestionar este tema
expone al cuestionador a ser tratado como un fanático, como un cavernícola, a ser descalificado intelectualmente. O sea, nadie quiere meterse en este tema, como tampoco nadie quiere meterse apegado a la ideología de género. Por eso digo que son dos temas en los cuales hay una gran corrección política y donde en general los católicos no sabemos que la teoría de la evolución está refutada y lo que hacemos es intentar compatibilizarla con la fe, ¿no? A mí me llega muchas veces ese comentario de gente que dice, no, bueno, el cuerpo lo hizo la evolución y Dios hizo el alma, ya está, hacemos un empate, ¿no? Boca River, 2-2, 3-3, y nos vamos todos contentos, ¿no? Viste que cuando no pierde ninguno, no gana ninguno. Y hay gente muy simple, o muy embrutecida, mejor dicho, por profesores que no saben de este tema y que lo tratan de manera muy liviana. Pero hay gente que está engañada en este tema. Así que hay que abrirle los ojos, estimados amigos. O que no busca la verdad, sino busca tener razón nada más. O sea, la situación, se las voy a resumir. No es que nosotros tenemos que pedir disculpas por creer lo que se creyó durante 2000 años, ¿sí? Y los evolucionistas nos tienen que pedir cuentas a nosotros. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Nosotros tenemos una cantidad enorme de argumentos para correr a los evolucionistas, para arrinconarlos intelectualmente a que expliquen lo que vienen diciendo y a que reconozcan que alardean de una certeza científica que no tienen. Me hace pensar, profe, cuando Georges Lemaitre hizo callar al pensamiento de moda que estaba en ese tiempo de los materialistas que hablaban de un universo infinito, que la materia siempre estaba y solamente hay intercambio de energía, de materia y todo esto. Y él desarrolla y expone la teoría del Big Bang. Y quería preguntarle sobre alguna opinión sobre Pierre Teilhard, no sé si estoy pronunciando bien o no, de Chardin. Teilhard de Chardin. De Chardin. Teilhard de Chardin, sí. Religioso jesuita, paleontólogo y filósofo francés, tengo entendido. Sí, condenado por el Santo Oficio. Un dato interesante. Sí. Porque vemos que hay mucho de esto en la iglesia y llevándole a otro tema, ¿verdad? Para poder también ir cerrando. Esto que usted decía sobre querer conjugar o hacer una mezcla. Acá en Paraguay decimos yo pará. El yo pará, que sería mezclar el agua con el aceite, ¿verdad? Y creo que, si mal no me equivoco, San Pío X había condenado este pensamiento dentro de la iglesia que se estaba infiltrando. No sé si era la encíclica Pachendi. Esto, por ejemplo, de hablar del Jesús histórico y del Jesús bíblico, de querer conciliar ideas. Usted también habló de Maritain, que quería hablar de una democracia cristiana y querer conjugar las ideas del mundo con la fe católica. ¿Qué podría decirnos al respecto? Bien, acá estamos con varios temas distintos. Yo creo que una cosa es la infiltración del modernismo finales del siglo XIX, principios del XX, que fue contenida por San Pío X en esa encíclica que vos estás mencionando, que se llama Pachendi, ¿sí? La infiltración del modernismo es una cosa. Luego vienen los errores de Teilhard de Chardin, que sí, alguna relación tienen con ese modernismo, pero me parece que
que son... El modernismo es mucho más grande que Teilhard de Chardin, ¿sí? Por otro lado, respecto de Teilhard, cabe decir 2 o 3 cosas. Primero, que las obras de Teilhard fueron condenadas por el Santo Oficio, ¿sí? Por un monitum, que si no me equivoco es de los años 40 o 50, ¿sí? Donde se alertaba de que Teilhard confundía a la gente, ¿sí? En segundo lugar, me vas a perdonar que cite a 2 argentinos, No, por favor. ¿no? El padre Julio Membiel y el padre Leonardo Castellani refutaron los errores de Teilhard de Chardin en obras que están disponibles también al día de hoy. Y en tercer lugar, hay algunas hipótesis, algunos historiadores o investigadores que señalan a Teilhard como uno de los que habría falsificado los fósiles de la famosa falsificación del hombre de Piltdown. Una falsificación que tuvo lugar en la década del 10 del siglo XX y que recién 40 años después, en los 50, se descubrió que era falsa. Tanto es así que hasta Stephen Jay Gould, evolucionista, reconoce el fraude del hombre de Piltdown. ¿Sí? Como ven, muy amigo de Teilhard yo no soy. Y bueno, profe, en vista que se nos está... no sé si querías hacer una pregunta antes, Marce. Ya nos queda nada más que 5 minutos. Y hay un tema que yo quería consultarte, profesor. Ya que hablamos también del modernismo dentro de la iglesia, hay una moda aquí en Paraguay, como una cierta fascinación sobre algunos personajes que salen en la tele. Vos le conocerás a algún que otro polémico argentino, un poco despeinado, un poco bravucón, que siempre termina con una frase, ¿verdad? Que con una palabra, una grosería que no puedo repetir acá en el aire, ¿verdad? Pero a la libertad. Sí, viva la libertad. Y se estaban dando unas discusiones, unos debates, estuvimos aquí en Paraguay con unos amigos y una fundación que defiende estas ideas, las ideas de la libertad, dicen ellos, y sí, que no querían perder a sus seguidores católicos. Y entonces se abrió este debate. Porque son mayoría. Claro, se abrió este debate en Paraguay sobre si se puede o no ser católico y liberal. No se puede. No. Está condenado. ¿El liberalismo es pecado o no es pecado? ¿Qué puede decirnos al respecto? Sí, el liberalismo está condenado, estimado. El liberalismo está condenado. La rentabilidad no es la máxima norma de los negocios. No se puede poner la rentabilidad económica como el lucro, como el norte último de la actividad económica. La actividad económica es lícita, la actividad empresarial es fundamental, los bancos prestan un servicio, pero cuando se desarrolla la actividad económica hay normas éticas que regulan la actividad económica, nos guste o no nos guste. Como hay normas éticas para la literatura, para el cine, para la escritura, para la filosofía, para la ciencia, para el derecho, ¿sí? No existe ninguna actividad humana que esté al margen de la ética. Y la economía debe subordinarse a un orden moral. Y si en ese orden moral que se subordina, eso hace que yo deba ganar menos, ganaré menos. Ya está. No hay que darle tanta vuelta al asunto. Por eso es que aquellos que buscan la rentabilidad por sobre todo terminan en un craso individualismo. Y si no son de izquierda, eso no los hace buenos. Porque una persona de izquierda sí tiene gravísimos errores, pero una persona individualista que busca la rentabilidad económica, aplastando la ética, los valores morales
o estéticos o ecológicos, tampoco es recomendable. Por eso es que la Iglesia condenó el liberalismo como filosofía en los 3 grados del liberalismo: en el primer grado, en el segundo grado y en el tercer grado. Y esto ya hace tiempo. Lo que pasa es que ahora surgieron estas personas que tienen mucho apoyo logístico, que tienen cierto dinero, que tienen cierta fama en las redes sociales, y nos quieren hacer creer que la fama convierte a una falsedad en una verdad, y no es así. A mí no me importa cuánta fama tenga este hombre que vos estás sugiriendo, pero si dice un error, dice un error. Y el liberalismo es anticristiano. Eso obviamente no significa que el populismo sea la salida. La salida es la doctrina social de la Iglesia. Esa es la salida en el marco de un orden social cristiano, que no sea ni populista ni socialista, pero tampoco liberal, y que no ponga la rentabilidad y el lucro como el criterio último de la actividad económica. Más allá de individualismo, yo le llamaría egoísmo de su máxima expresión. Sí, inclusive hay una autora, creo que decía eso, de que el egoísmo es una virtud. Imagínate, virtud. Cuando Santo Tomás nos habla del hombre virtuoso, y lo mismo Aristóteles, y para mí va distante de eso, y para mí esto también es un tema que no se desprende de lo que es la filosofía y la ética. Y como decía el profe Juan Carlos, de que parece que a esta gente, o a esta doctrina, lo tienen como causa final el lucro o el dinero, y como una categoría como la del ser a la libertad, o sea, la libertad es Dios y viceversa. Entonces realmente creo que confunde mucho a muchos católicos hoy que están en esa moda. Yo lo diría como una moda. Muchísimas gracias, profesor Juan Carlos. Te dejamos unos minutos final para un cierre, no sé, algo que quieras compartir con los hermanos paraguayos de Argentina. Ánimo a los jóvenes. Te dejamos estos minutos finales le dejamos estos minutos finales a usted, profesor. Muchas gracias. ¿Qué te puedo decir al final? Me voy a concentrar en el tema que me planteaste. Los católicos, es cierto que estamos sufriendo hace 10, 15, 20 años las hostigaciones, el ataque, la persecución de la izquierda, del marxismo, del cultural, de la ideología de género, del abortismo, y eso es abominable. Pero no podemos olvidar que estas ideologías existen porque antes de eso hubo otra ideología que desarmó a los cristianos, que destruyó el orden social cristiano que estaba aquí presente. Y esa ideología es el liberalismo. Entonces, los liberales que no lucharon contra la izquierda antes, que no capitanearon esa lucha, que muchas veces fueron aliados de esos liberales, de esos marxistas, ¿sí? Y que además tienen un planteo meramente individualista, ellos no pueden capitanear hoy una guerra que fue librada por los católicos hace décadas. No tienen ningún derecho a capitanear esa guerra, y además lo que hacen es darnos fórmulas falsas, dicotómicas, que no resuelven el problema, sino que lo vuelven absolutamente irreparable. Porque una cosa es estar en contra del populismo y otra cosa es atacar el concepto de salud pública, ¿sí? Y una cosa es cuestionar la tiranía y el populismo, y otra cosa es decir que yo puedo ganar todo el dinero que tenga y la rentabilidad y el lucro es lo máximo. Eso es absolutamente anticristiano. Por otra parte, estos liberales jamás hablan de la deuda externa. Jamás hablan de la masonería, enemiga capital de la Iglesia Católica. Entonces, a mí me llama la atención que parece que estos liberales es mucho más lo que ocultan que lo que dicen. Hoy es muy fácil pegarle a la izquierda, cualquiera le pega a la izquierda, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un magisterio de la Iglesia al que tenemos que seguir.
y ese magisterio condenó el liberalismo. Lo que tenemos que hacer es formar, esto lo digo para Paraguay, para Argentina, formar núcleos de católicos comprometidos con la doctrina social de la Iglesia y que no caigan ni en el marxismo, ni en la teología de liberación, ni en el canto de sirena del liberalismo. Muchísimas gracias, profe, y desde acá un abrazo fraterno para nuestro país hermano, como le consideramos en la Argentina. Las puertas abiertas de nuestro programa van a estar siempre abiertas para vos, para cuando gustes, y más que encantados con esta entrevista. Sí, también quería extender este agradecimiento y quería terminar, ya para concluir este programa, citándole a dos personas que veo que prologaron tu libro, a quien yo le tengo una grandísima admiración. Una es al padre Alfredo Sáenz, que escribió una serie de libros llamados La nave y la tempestad. Creo que la iglesia ha luchado justamente siglos contra este mismo espíritu que yo veo en toda esta ideología y desde mucho antes. Este espíritu que busca echar la nave que resiste y que resistirá hasta el fin de los tiempos. Y de que tenemos esa esperanza de que se va a cumplir esa palabra de Jesucristo, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, aunque podamos ver que está echando aguas, ¿verdad? La iglesia, yo creo que llegará hasta el final de los tiempos. Y al maestro Antonio Caponeto, un filósofo y poeta, yo digo más que es un poeta por cómo se expresa, y que él siempre habla de que vivimos luchando contra el espíritu revolucionario que se resiste a que Jesucristo reine, a que Él pueda reinar realmente. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, profesor Juan Carlos. Te estaremos esperando cuando guste aquí en Paraguay, en este programa, o aquí en Asunción, cuando quieras venir. Sabes que tendrás quienes te acojan aquí. Gracias, profe. Muchísimas gracias por la invitación. Les tomo la palabra. Dicen que la comida paraguaya es muy rica. Sí. Así que espero pronto poder estar por allá, poder disfrutar con ustedes de la comida de vuestro país y de muchas conversaciones y de trabajo por la victoria universal de la verdad y el triunfo de nuestro Señor. Les mando un abrazo y hasta muy pronto. Saludos también para todos los oyentes. Gracias, profe. Nos vamos, Marce, nosotros a una pausa musical y después venimos para despedir el programa. Ya tenemos que irnos, ya estamos justo a tiempo. Entonces podemos concluir. Nos encontraríamos el próximo miércoles a las 15:30. Entonces esto es Lube. Adiós. Fátima. La Radio Católica.